a todos y es una alegría el poder estar en esta mañana con vosotros disfrutando de este tiempo de alabanza, de adoración al Señor. Yo me siento entre vosotros como en casa. Traigo también los saludos de la Iglesia Bautista de la Gracia, a la que pertenezco, y también el agradecimiento a esta iglesia, ¿no?, por las conferencias que pudimos tener el pasado 24 y 25 de junio, y gracias por vuestra hospitalidad, el poder celebrarla aquí, y también todo el cariño y el trabajo que muchos de vosotros habéis estado haciendo para que fuesen posibles. Fue una bendición de parte del Señor para nosotros y para muchos otros hermanos. Así que en esta mañana quiero que me acompañéis en vuestras Biblias y que abráis vuestras Biblias por el libro de Job. Vamos a estar en esta mañana meditando en este libro. Y espero que vengáis bien desayunados, con fuerzas, porque mi intención para esta mañana es predicaros sobre todo el libro de Job. Muchos estáis con cara de pánico diciendo, no, por favor, son 42 capítulos. No os preocupéis, no os preocupéis. No vamos a verlo versículo a versículo, sino que lo que quiero que hagamos es tener una vista panorámica de este libro de Job y entender cuál es el mensaje que Dios quiere darnos a través de la historia de este hombre. Así que vamos a ver una vista panorámica sobre el libro y terminaré con 5 aplicaciones, 5 conclusiones que nos enseña este libro. De hecho, el libro de Job es un libro que siempre ha causado mucha perplejidad en la gente cuando lo leen, porque es un libro que plantea muchas preguntas, plantea preguntas difíciles, plantea preguntas que todos yo creo que en algún momento nos hemos hecho. Y es ¿por qué un hombre como Job, que era un hombre íntegro, sufrió tanta calamidad en su vida? ¿Por qué Dios permitió eso en la vida de este hombre? ¿Fue justo que este hombre sufriera todo eso que vino a su vida? ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Incluso el mal que a veces ocurre en sus propios hijos. ¿Es un Dios soberano que está gobernando este mundo donde vemos tanta calamidad, tanta guerra, tantas cosas malas que pasan? Encended las noticias y podéis ver que el mundo está hecho un desastre, está todo patas arriba. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite todo eso? ¿Está Dios realmente gobernando en este mundo? Son preguntas bastante difíciles de contestar, pero creo que el libro de Job nos aporta mucha luz respecto a este tema y lo hace en base a la experiencia que pasó este hombre llamado Job, un hombre íntegro, un creyente. Y mirando a lo que Job experimentó, yo no sé si os habéis planteado alguna vez lo siguiente. Una cosa es experimentar la tragedia humana en tu vida, por ejemplo, la pérdida de un hijo, o vas al médico y de repente te dice que tienes una enfermedad terminal, que no tiene cura y que te quedan 6 meses de vida. Una cosa es eso, y otra cosa es experimentar el sufrimiento implacable de esa pérdida o de esa enfermedad terminal durante semanas y semanas, meses o incluso años en tu vida. De hecho, se ha comprobado que con frecuencia algunas personas tienen una capacidad de reaccionar con fortaleza, con mucha entereza ante la muerte. Por ejemplo, ante un accidente y que muere su cónyuge, su marido, su mujer. Pero aunque son capaces de soportar ese golpe, estas personas al final terminan derrumbándose cuando vuelven a la normalidad de sus vidas y comienzan a experimentar y asimilar la soledad a la que se tienen que enfrentar. En el momento de la tragedia, muchos cristianos han recibido esa gracia del Señor para sostener esa prueba con una genuina palabra de fe, diciendo como Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero luego, bajo la implacable secuencia de días de hospital o de largos periodos de soledad por la pérdida de un familiar, ese mismo cristiano acaba derrumbándose en sollozo y se encuentran a veces totalmente perdidos. Incluso se sabe de soldados de guerra, gente preparada, que una mina les ha arrancado la pierna allí en medio de la batalla y son capaces de correr con su muñón ensangrentado hasta ponerse a salvo, pero al poco tiempo los ves llorar como bebés cuando están sufriendo el dolor de la cirugía o están en el proceso de curación de sus heridas. Hermano, una cosa es soportar la tragedia repentina, otra cosa muy distinta es sufrir dolor durante semanas, meses o años en tu vida. Y ese contraste
lo observamos en el libro de Job. El libro de Job comienza en el capítulo 1, donde se nos relata que en una sola tarde, este hombre Job, que era un hombre rico, con una familia grande, un hombre bien posicionado, en una sola tarde nos dice que perdió a sus 10 hijos y perdió toda su riqueza. Un golpe duro, en una tarde solamente. Poco después se vio afectado por una enfermedad que tocó su propia piel. Y fijaos, en ambas tragedias, él mantuvo su fe y reverenció la mano soberana de Dios sobre su vida. Él dice ahí en el capítulo 1, versículo 21, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová». Incluso un poco más adelante, cuando su propia mujer, viendo la calamidad y la miseria que este hombre estaba sufriendo en su vida, le dijo, mira, maldice a Dios y muérete. ¿Qué le dijo Job a su mujer? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Increíble la respuesta de este hombre. Fijaos, en medio de la tragedia repentina, afirmó el absoluto control de Dios sobre todas las cosas en su vida. Y se inclinó ante él en sumisión, ante los duros golpes que estaba recibiendo. Pero la fe y la perseverancia de Job, fijaos que no fueron recompensadas de manera inmediata por parte de Dios, curando su enfermedad, restaurando sus bienes o restaurando a sus hijos. Job, fijaos lo que confiesa en el capítulo 7. Él ya había estado soportando mucho tiempo de dolor y de sufrimiento y fijaos, él dice, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, con ansiedad, ¿verdad?, esperando descanso, dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Este hombre durante semanas y semanas no recibió ningún consuelo, sino dolor, sufrimiento y penuria. Durante meses había estado esperando pacientemente en la restauración de su salud y sin embargo lo que fue recibiendo día tras día, noche tras noche, fue de manera implacable y de manera prolongada sufrimientos y dolores. Así que la pregunta que nos viene a la cabeza es ¿por qué? ¿No había demostrado Job en un principio que Dios era su tesoro más preciado, incluso más que su propia salud? Job había honrado al Señor con sus palabras y sus hechos desde el principio. El honor de Dios había sido defendido por Job. Él no profirió nada en contra de Dios. Al contrario. La pregunta es ¿por qué Dios no restablece de manera pronto su honra, su fortuna, su salud, sus hijos? ¿Por qué el libro de Job, después del capítulo 2, que nos relata toda esa calamidad, por qué no pasa directamente al capítulo 42, donde tenemos el final feliz? Y el Señor nos ha dejado ahí 39 capítulos donde vemos a Job sufriendo penalidades y discutiendo con sus amigos. Y yo creo que ese final feliz no llega pronto porque seguramente Job y seguramente cada uno de nosotros tenemos mucho que aprender acerca del sufrimiento y acerca del carácter de Dios. Todos esos meses de dolor que Job pasó creo que tienen mucha enseñanza para cada uno de nosotros. De hecho, si cualquiera hubiera tenido que soportar mes tras mes de miseria y sufrimiento en su vida y de repente leyese el libro de Job y del capítulo 2 pasase al 42, habría algo que no le cuadraría. Sería quizá una historia demasiado bonita para ser verdad. Sin embargo, la Biblia es realista y Dios ha querido enseñarnos a través de este libro y de la experiencia de Job lecciones preciosas de todo ese tiempo de sufrimiento. Hay mucha enseñanza, hay mucha verdad profunda que vamos a encontrar en todos esos meses de sufrimiento de Job. Y fijaos cómo fue el proceso, cómo fueron esos meses en los que Job estuvo sufriendo. El libro nos relata que ese proceso comienza en los primeros capítulos, donde él pierde todo, su familia, sus hijos, su riqueza, su propia salud. Y cuando sus amigos se enteran de todas las calamidades que le habían sucedido a Job, estos 3 amigos fueron a visitar a Job para consolarle. Se nos dice que Elifaz, que era temanita, Bildad, que era suita, y Zofar, naamita, fueron a ver a Job para ver cómo estaba su amigo. Y cuando vieron de lejos a Job, estaban llegando ya donde él vivía, dice la Escritura que ni siquiera reconocieron la cara de Job. ¿Qué cara tendría este hombre después de todo lo que había pasado? Cuando lo vieron, dice que lloraron
en alta voz, que rasgaron sus vestiduras y que esparcieron ceniza sobre sus cabezas. Esa era la costumbre de aquella época, para mostrar de alguna manera el duelo, el dolor que estos amigos sintieron al ver la situación y la penuria por la que estaba pasando su amigo Job. Y durante 7 días dice que se sentaron en el suelo simplemente en silencio. O sea, fijaos cómo se quedaron al ver a su amigo. Nadie le dirigió la palabra porque veían que el sufrimiento de este hombre había sido terrible. Y es aquí donde el libro de Job comienza, en esos 39 capítulos, donde lo que vamos a ver son 3 ciclos de conversaciones entre Job y sus amigos. Job declara su situación y ahí vemos cómo Elifaz le responde y Job le da una contrarrespuesta. Después su segundo amigo Bildad vuelve a argumentar algo a Job y Job responde a Bildad, luego Zofar responde de nuevo y Job responde a Zofar. Son ciclos de conversaciones que vamos a encontrar durante todos estos 39 capítulos. Hay un primer ciclo que sigue ese mismo orden, un segundo ciclo igualmente y un tercer ciclo. Ahora, ¿qué es lo que provoca que los amigos de Job comiencen a hablar? Pues los amigos de Job comienzan a hablar y viene la idea porque después de esos 7 días de silencio, de estar con él, ya Job no pudo aguantar más. Tenía que decir algo. Estaba en una situación de penuria, sus amigos estaban allí delante y dice el capítulo 3 que Job abrió su boca y fijaos lo que dice Job. Dice: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Este hombre está completamente destrozado. Después de semanas de sufrimiento, semanas de dolor, todo esto ha hecho ya mella en la serenidad de Job. Y ahora fijaos que él comienza en un sentido a cuestionar a Dios. Dice en el versículo 11: ¿por qué no morí al nacer, al salir del vientre y expiré? ¿Por qué me recibieron las rodillas o por qué los pechos para que mamara? Y en el versículo 20, ¿por qué se da luz al que está en la miseria y vida a los amargados de alma que anhelan la muerte, pero no llega? Job está deseando su propia muerte. No le encuentra sentido a seguir viviendo. ¿Por qué tuvo que nacer? ¿Para sufrir como está sufriendo? Job no puede ver ninguna razón de por qué Dios le ha dado la vida o por qué siquiera le está conservando la vida si su vida va a ser pura miseria. Y por eso protesta por el día de su nacimiento. Él piensa: nunca tuve que haber nacido para esto, no merece la pena. Y por supuesto esta protesta es también contra Dios, porque como él dijo, el Señor es el que da la vida y el que la quita también. Sus amigos, al escuchar esa declaración de Job, tienen que decir algo. Y comienza Elifaz. Escuchan esta protesta y ahora Elifaz habla en los capítulos 4 y 5 y comienza él a expresar sus pensamientos, lo que hay en su corazón después de haber escuchado a Job. Y esta declaración va a marcar también la misma línea de pensamiento del resto de sus amigos, de Bildad y Zofar. Y en esta conversación lo que vamos a observar es cómo pensaban sus amigos, las razones por las que ellos pensaban que Job estaba en esa situación de sufrimiento. Ellos quieren dar una respuesta a Job, quizás para tratar de consolarles, darle una explicación de por qué Job estaba pasando por eso. Y fijaos, ¿cómo pensaba Elifaz? ¿Cuál era la respuesta de por qué Job estaba sufriendo? Capítulo 4, 7 al 8. Le dice esto a Elifaz, su primer amigo. Dice: Job, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la siegan. ¿Qué le está diciendo Elifaz a Job? Mira, Job, los problemas le llegan solamente a la gente que peca, a la gente mala, pero los inocentes no perecen. El sufrimiento de la vida de todo el mundo siempre es consecuencia del pecado. Y la prosperidad, la bendición de Dios es siempre el resultado de la integridad y la justicia de los hombres. Esa es la manera que tiene de pensar Elifaz. Eso sí, Elifaz tiene cuidado de matizar un poco su respuesta, porque un poco más adelante dice: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Es decir, incluso un hijo de Dios puede sufrir, pero en ese caso la explicación vendría porque ese sufrimiento es la disciplina de Dios que viene a tu vida
con la idea de corregirte. Pero el principio que hay en su cabeza es ese. A los buenos, la bendición de Dios; al pecador, al malo, lo que trae a su vida siempre es castigo. ¿Qué pensáis de esta manera de pensar de Elifaz? Fijaos, él está haciendo una aplicación de la teología de una manera superficial e insensible. Es insensible porque, en primer lugar, Elifaz está reprendiendo a su amigo Job. Fijaos lo que le dice en el 5 al 6. Dice, cuando ve a Job en su situación, dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Fijaos, le está reprendiendo diciendo: no es para tanto, Job. O sea, ahora que te ha venido el mal, has vivido muy bien hasta ahora que estás sufriendo, tampoco te quejes tanto. Hermano, es desalentador para alguien que está sufriendo que tú te acerques a él y le digas: no te preocupes, que no es para tanto. Seríamos muy insensibles al hacer esto con una persona que está sufriendo. ¿Cómo te acercas tú a consolar a alguien cuando está pasando por enfermedad o por una prueba? No minimices su dolor. Creo que aquí hay una enseñanza para nosotros en cómo nos acercamos al hermano que está sufriendo. A veces es mejor simplemente callar nuestra boca si no tenemos claro el por qué está sufriendo y llorar con él, abrazarle. Pero no dar una aplicación y de manera insensible y superficial. Yo creo que esta fue una reprimenda por parte de Elifaz innecesaria a un hombre justo que estaba en agonía. Pero fijaos lo segundo. Aquí lo segundo que le dice es que él está insinuando que Job no había realmente buscado a Dios como debería. Elifaz le dice: ciertamente yo buscaría a Dios. Le está aconsejando esto a Job: debes buscar a Dios, encomendarte a Él la causa, tu causa. Como si Job necesitara aprender de Elifaz a hacer esto. Y da a entender incluso, fijaos un poco más adelante, en el 5, 18, 19, que Job podría ser librado de ese sufrimiento si tan solo se encomendase a Dios. Él dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Fijaos, aunque estos principios puedan ser correctos en un sentido, sin embargo, la aplicación que está haciendo Elifaz de estos principios es demasiado simple. Es demasiado simple decir: mira, encomiéndate al Señor y tu fortuna se te restaurará. Encomiéndate al Señor y Él te va a librar de todos tus problemas. Hermanos, no funciona así el mundo en el que vivimos. Elifaz, en un sentido, le está planteando a Job un falso evangelio de la prosperidad. Si estás bien con Dios, si te entregas a Él, entonces vas a tener prosperidad. A los creyentes siempre le van bien. Los creyentes no tienen nunca enfermedad. A los creyentes no tienen problemas. El problema es que tú no te estás encomendando correctamente al Señor. Eso es lo que le está planteando Elifaz. A los buenos, Dios los premia. Si no tienes fe, si eres malo, si eres pecador, entonces siempre vas a recibir castigo. Y Job, ante este argumento, protesta, dice: Elifaz, estás completamente equivocado. Esa manera de pensar es demasiado simple porque esa teología que me estás presentando no responde a mi realidad. No responde, por ejemplo, a por qué algunos sufren de manera extraordinaria aunque no hayan pecado. Y por qué otros que sí que son pecadores flagrantes y sin embargo les va bien en la vida. Job protesta y dice: ¿tú crees que yo he pecado y por eso me ha venido este mal? Pero fijaos, dice: yo no he negado las palabras del santo. Él le devuelve de alguna manera la reprimenda a Elifaz y le dice: enséñame y yo callaré. Si tan listo te crees y tú crees que esa es la causa por la que estoy recibiendo este mal, hazme entender en qué he errado, en qué he pecado, cuál ha sido mi pecado delante de Dios. Job ve que este principio que le plantea Elifaz, este principio de retribución, no responde ante su propio caso. Algo falla, algo está fallando aquí. Y ahora viene el segundo amigo, Bildad. Bildad responde a partir del capítulo 8 con mucha menos suavidad que el primer amigo. Bildad empieza a insistir enérgicamente en ese principio de justicia de Elifaz. Fijaos lo que le dice acerca de sus propios hijos. Es duro estas palabras, ¿eh? Bildad le dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Palabras muy fuertes. Lo que le está diciendo: mira, Job,
tú estás dolido quizás por la pérdida de tus hijos, pero te voy a decir algo. Si tus hijos murieron, la causa era porque ellos eran pecadores y han sufrido el castigo de Dios. Esa casa que cayó sobre sus cabezas y lo aplastó fue un castigo de Dios por su pecado. Incluso él aplica este mismo principio a la vida de Job. Él dice: Job, tú no eres puro y no has invocado a Dios como deberías. Hay un problema en ti. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Si te vuelves a Dios, si dejas tu pecado, entonces Dios te va a bendecir. Y Job sigue diciendo: creo que estáis completamente equivocados. Esa línea de argumentación que me estáis planteando no funciona. Fijaos, le dice: una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío Él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Fijaos, Job está manifestando que él cree que Dios es soberano y está gobernando sobre el mundo, pero a la vez observa una realidad en el mundo, que hay injusticia, que hay malos que se salen con la suya, que hay muerte también para los íntegros y para los piadosos. Y Job no tiene una respuesta. Job está convencido de que Dios es soberano, que Él es justo, que Él está gobernando el mundo, pero que es demasiado simple decir que las cosas van mejor en la tierra para los que son íntegros, para los creyentes, y para los que no lo son le van mal las cosas. El mundo no parece funcionar de esa manera, algo no encaja aquí. Y Job insiste en que él no es culpable de nada. Él incluso ora a Dios y dice: ¿son tus días como los días de hombre o tus años como los tiempos humanos para quien quiera mi iniquidad y busque mi pecado? Aunque sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Fijaos, Job está reconociendo estas dos realidades que no puede conciliar, pero que están ahí. Tu Dios eres soberano, tú eres justo, pero a la vez aquí está sufriendo un hombre que es íntegro delante de ti. No perfecto, pero sí íntegro delante de ti. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está fallando aquí? Y su tercer amigo entra a conversar con él y le reprende con más dureza todavía. Zofar repite la misma línea argumental, pero mucho más duro contra él. Reprende a Job por pretender ser inocente y le dice que deje de una vez su pecado. Dice: si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás. Así que según sus amigos, Job está sufriendo porque se niega a abandonar su pecado, se niega a echar de su casa la injusticia, se niega a quitar la iniquidad de su propia alma. Y ya la respuesta de Job es sarcasmo, ¿no? A veces cuando ya no das crédito y parece que no puedes convencer a tus amigos, a veces hemos usado nosotros el sarcasmo, ¿no? En situaciones ya desesperadas. Y Job le dice: mirad, vuestras máximas son proverbios de ceniza. Sois unos cenizos que nada más que me estáis diciendo que me arrepienta de algo, pero no me decís de qué. Dice: vosotros sois médicos inútiles. Habéis venido a calmarme, habéis venido supuestamente a traer consuelo, pero lo que me estáis trayendo es todo lo contrario, es más dolor a mi vida. Y Job ya dice: quiero discutir mi caso con Dios, porque sabe que Dios es justo y que está convencido a la vez de que él ha sido íntegro delante de Dios. Y Job dice ahí en el capítulo 13, versículo 3, quiero hablar con el Todopoderoso y deseo discutir mi caso con Dios. Luego hay dos ciclos de conversación que son similares. No vamos a entrar en mucho más detalle, pero son similares porque los amigos vuelven a insistir en la misma idea, dudando cada vez más de la integridad de Job y Job defendiendo su inocencia. Una y otra vez los tres amigos insisten que el sufrimiento sigue a la maldad y que el justo debe ser restaurado siempre por Dios y no sufrir ningún daño. Y en el último discurso de Elifaz, ya en el capítulo 22, este antiguo amigo amable ahora ataca casi para darle un golpe definitivo a Job. Fijaos lo que le dice. Dice: por cierto, tu malicia es grande. Son palabras duras contra Job. Supuestamente era su amigo. Dice: tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de su ropa a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. A las viudas enviaste vacías
y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Tremendo. Supuestamente eran los amigos de Job, pero son acusaciones muy duras contra Job. Estos que venían a consolar a su amigo acaban acusándole de una manera brutal y además sin pruebas ninguna. Sabemos que Job era un hombre íntegro. Él se cuidaba de las viudas, él cuidaba también del huérfano. Él era un hombre generoso, era un hombre que en su pueblo pues le querían. Era un hombre que no es como ellos están describiendo, sin pruebas, simplemente porque no reconocen su incapacidad de encajar su teología para dar respuesta a la situación de Job. Ahora están pasando ya a un ataque personal contra él. Job vuelve a defenderse. Decidme, ¿en qué pecado? ¿Cuál ha sido mi pecado delante de Dios? Y sus amigos se quedan ya sin respuesta. De hecho, finalmente, cuando le toca a Zofar ese tercer ciclo de conversación, ya guarda silencio. No tiene nada que decir. La teología de los amigos de Job no se puede sostener. Ese principio de retribución de que Dios siempre castiga a los malos y siempre bendice a los buenos no se sostiene, no encaja con este caso de Job que nos presenta el libro. Job es un hombre íntegro y sin embargo está sufriendo mucho más que la gente malvada. La correlación entre nuestro nivel de pecaminosidad y el castigo que soportamos simplemente no se sostiene, no funciona en este libro de Job. Ahora quiero que observes algo. En todo este proceso, Job está sufriendo una transformación en su vida. Hay algo que está pasando por la mente de Job. Job comenzaba en el capítulo 3 con una total consternación y está clamando contra la sabiduría de Dios al darle la vida. Él está deseando la muerte. Está diciendo, Señor, si esto va a ser mi vida, mátame. Pero a lo largo de esta conversación con sus amigos hay un proceso de transformación en la vida de Job. Poco a poco vamos a ver cómo él va a recuperar su fuerza al luchar contra esa teología superficial que le están planteando sus amigos y finalmente él llega a comprender algo en el capítulo 19. Fijaos, al inicio le había expresado en todos sus discursos esa convicción de que iba a morir y que eso sería el fin de su vida. De hecho, está anhelando su propia muerte. Ahí al principio vemos como en la respuesta de Elifaz dice, como la nube se desvanece y se va, así a él que desciende al Seol, no subirá. La muerte y se termina todo. Luego dice, no son pocos mis días, cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes de que me vaya para no volver. Job está convencido de que, está deseando su muerte y quiere que termine sus días y eso es todo. Luego, en su respuesta a Zofar un poco más adelante, Job vuelve a enfrentarse a la certeza de su muerte en medio del sufrimiento y clama para que le dejen morir, pero fijaos, ahí introduce algo novedoso. Y es que él hace una pregunta en el versículo 14 de ese capítulo 14. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Algo está cambiando en la perspectiva de Job. Hay esperanza después de la muerte. Todo esto tiene que tener algún sentido y tengo la esperanza de que alguien me va a mostrar el porqué de todo esto algún día. Y de hecho en el capítulo 19 Job llega a una respuesta, llega a tener algo más de luz. Y él dice ahí, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job lleva a la convicción de que finalmente, seguro que más allá de la tumba se encontrará con un Dios como un redentor y no como un juez castigador. Y en aquel momento él podrá entender el porqué de todo lo que está pasando en su vida y que va a ser vindicada su causa. Él de alguna manera está esperanzado de que los males que han venido a su vida no tienen una explicación en que él no fuese un hombre íntegro, sino que tenían que tener alguna otra explicación. Y Dios dará esa explicación en aquel día, aunque sea después de su muerte. Habrá vida y luz después de la muerte y no solamente muerte y oscuridad, como él decía al principio. Y es cierto que esta confianza de Job en el Señor no responde en ese momento a las preguntas que Job tenía en su cabeza.
Él sigue sin entender el porqué de su dolor. Él sigue estando perplejo a por qué le han venido todas estas calamidades a su vida y la razón que tiene para sufrir como está sufriendo. Su sufrimiento continúa y Dios parece totalmente arbitrario en la forma en la que está repartiendo el sufrimiento y el consuelo en la vida. Pero Job está confiando en Dios, en que en esa vida después de la muerte Él encontrará una explicación a todo su sufrimiento. Él se aferra a 3 verdades de las que está absolutamente convencido, aunque no pueda entender cómo funcionan. Él está convencido del poder soberano de Dios y en su justicia, está convencido en que Dios es bueno y que Él es justo, y a la vez sigue estando convencido de que Él es un hombre íntegro y piadoso, y que todas las calamidades que han venido a su vida no son por causa de un pecado concreto en su vida. Y Job acaba declarando, dice, fijaos, el poder soberano de Dios. Dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Dios es un Dios soberano y no podemos entender el por qué obra como Él obra. Job reconoce la inescrutable sabiduría de Dios. Él dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Dios es el único que conoce todo y es todo sabio. Y está gobernando el mundo. Y a la vez Job también está reconociendo su propia integridad. Él dice, mi justicia tengo asida y no la cederé. No el que fuese el perfecto, él no está diciendo yo no tengo pecado, lo que está diciendo es yo soy un hombre íntegro delante del Señor, soy un hombre piadoso y todo este mal que ha venido sobre mi vida no es el castigo de parte de Dios por causa de mi pecado. Tiene que haber alguna otra explicación. ¿Qué lecciones aprendemos entonces de todo este largo discurso que os he dado acerca del libro de Job? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender a lo largo de este pasaje y del sufrimiento de Job? 5 lecciones, y con esto voy a concluir la meditación en la palabra del Señor. Hay una primera conclusión que creo que es muy importante que entendamos. En primer lugar, entender que hay declaraciones teológicas que pueden ser verdaderas y sin embargo podemos aplicarlas de manera incorrecta. Podemos aplicarlas de una manera superficial en situaciones de hermanos concretos en la iglesia. Hermanos, si se toman por separado todas las declaraciones de los amigos de Job, muchas de ellas son afirmaciones correctas. Muchas de ellas parecen buena teología. Muchas de ellas son palabras que de hecho son referencias al libro de Proverbios. Y aunque aquí vemos que son principios generales verdaderos, sin embargo, su aplicación, la aplicación que los amigos de Job hacen es superficial y por tanto es falsa, es incorrecta. Alguien dijo que saber un poco tiene su peligro. Debemos conocer profundamente porque si probamos solo un poco, si tenemos un conocimiento superficial de las Escrituras, quizá lleguemos a una conclusión errónea en cuanto a esa verdad de la Escritura. El libro de Proverbios, por ejemplo, dice, espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Eso es lo que estuvieron haciendo los amigos de Job. Actuaron con necedad, empezaron a coger un proverbio de aquí y de allá y lo aplicaron de manera superficial a lo que Job estaba pasando. Error. Y dieron más a Job. De hecho, Dios al final del libro reprende a los amigos de Job, ¿verdad? Hermanos, es importante tener una buena teología, pero debemos estar advertidos. Puede resultar falsa en la manera en la que la aplicas. Incluso puede ser destructiva en la boca de los necios. Así que la primera aplicación es bebe profundamente de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, pero de manera profunda, no superficial. Y luego a la hora de aplicar, de exhortar al hermano, deja que el amor sea como un vigilante en la puerta de tu boca. Cuando des consejos a otro, cuando exhortes, no lo hagas de manera superficial. Tienes que entender bien lo que está pasando, cómo aplicar esa palabra. Y fijaos, en Proverbios 28 nos dice, el que lleva a la gente por el mal camino caerá en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas.
O otro proverbio dice, los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Estos versículos son verdades, pero debemos entenderlas como principios generales, no como leyes absolutas que siempre se cumplen. Si no, llegaremos a la misma conclusión de los amigos de Job. Si tú eres íntegro, te va a ir bien siempre, vas a ser bendecido. Y los que son malos siempre son destruidos, les van a ir mal las cosas. Error. No funcionan así las cosas en este mundo. Es verdad que hay un principio general que nos enseñan estos proverbios, pero no son leyes absolutas que siempre se ejecuten y funcionen exactamente así. En segundo lugar, la segunda enseñanza importante de este libro de Job que tenemos que entender, y es que el sufrimiento y la prosperidad no se distribuyen en el mundo en proporción al mal o al bien que hacen las personas. Así no funciona este mundo. Job tiene razón, los malvados a veces son perdonados en el día de la calamidad, pero el hombre justo e irreprochable a veces es el hazme reír, a veces es el fracasado. Por supuesto, ese principio que estos hombres tenían en su mente no funcionan en el mundo. Y si no funcionan, entonces debemos tener también nosotros cuidado de no pensar de la misma manera. A veces somos prontos para juzgarnos unos a otros, ¿verdad? Los que más sufren a veces pueden ser las personas más piadosas y temerosas de Dios. Y los que más prosperan a veces son los peores entre nosotros. Así que no seamos prontos en juzgar a los demás. A veces, bueno, esta persona, fíjate lo que le ha venido a su vida, ¿qué habrá hecho para que llegue eso a su vida? A veces podemos ser prontos en juzgar a las personas por lo que están sufriendo o pasando en sus vidas. En tercer lugar, aunque a veces no lo parezca, sin embargo, Dios sigue reinando en todos y cada uno de los asuntos de este mundo. Él sigue reinando en cada uno de los detalles, aun en la guerra de Ucrania con Rusia, en la crisis del coronavirus, en la crisis económica. Parece que el mundo no está controlado. Hermano, aunque a veces no lo parezca, este mundo sigue gobernado por Dios. Es sorprendente cómo el medio que más comúnmente utiliza la gente hoy en día para resolver el misterio del sufrimiento, por qué existe mal en el mundo, no se le ocurrió a Job ni a sus amigos. La gente lo que suele decir hoy en día es, puesto que hay mal en el mundo, hay guerras, hay niños que mueren, entonces es que Dios no es soberano. Él no puede estar al control, porque si Dios fuese bueno y Él estuviese al control, estas cosas no estarían pasando. Eso en el mejor de los casos. Hay otros que van al extremo y dicen, Dios si es bueno, no puede existir, porque si Él existiera no dejaría que pasasen estas cosas en el mundo. Así que eso es la prueba irrefutable de que Dios no existe, porque pasan cosas malas en este mundo. Pero Job y sus amigos no pensaban de esa manera. Ellos en ningún momento dudan ni cuestionan el poder soberano de Dios, su justicia y su santidad. Ellos están convencidos de que Dios reina y que ninguna solución al problema del sufrimiento que cuestione esto realmente puede ser verdadera. Por tanto, ¿cuál es la razón del mal en el mundo? ¿Cuál es la razón por la que Job estuvo sufriendo durante tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué el libro nos da toda esta historia acerca de Job y ese sufrimiento? ¿Cuál es la explicación final? Bueno, no sé si os voy a decepcionar, pero el libro no nos da una respuesta. El libro no da una respuesta concreta a por qué Job sufrió lo que sufrió. Y lo hace a propósito, porque quiere llevarnos al punto principal de este libro. Y su punto principal es que Dios gobierna en este mundo no conforme a un principio de justicia, sino que Él gobierna conforme a un principio de sabiduría. Repito, Dios no gobierna este mundo conforme a un principio de justicia, sino que Él está gobernando este mundo conforme a un principio de sabiduría. Y en base a ese principio de sabiduría, a veces ante esa aparente arbitrariedad de lo que acontece en este mundo, de lo que pasa en nuestras vidas, Él está actuando en sabiduría, aunque a veces está oculta a nuestros ojos. Aunque a veces no podemos entender por qué Dios hace lo que hace, por qué Él permite esta guerra, por qué Él permite esta pandemia.
A veces podemos caer en la tentación de cuestionar la sabiduría de Dios, como si nosotros fuésemos capaces de gobernar este mundo con toda su complejidad mucho mejor que Dios. Hermanos, necesitamos aprender humildad y reconocer que Él está gobernando y Él lo hace conforme a su sabiduría. De hecho, cuando Job quiere tener ese cara a cara con Dios y Dios comienza a hablar, ¿qué le está diciendo Dios a Job? Vale, Job, tú me dices que lo estoy haciendo mal. Tú me estás diciendo que no entiendes esto. Te voy a preguntar yo a ver dónde está tu sabiduría. Y él comienza, Dios, a decirle a Job, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra, cuando hice los mares, cuando hice las montañas? ¿Quién ordenó sus medidas? Tú lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Venga, respóndeme. Es un discurso larguísimo de Dios a Job. Y el resumen es, Job, tú no eres sabio. Tú me estás pidiendo explicaciones de por qué hago lo que hago, pero debes entender una cosa. Todo lo que hago tiene un porqué y es sabio. Es sabio, aunque tú no lo puedas entender. Hermanos, nosotros, aun siendo regenerados, aun siendo creyentes, a veces vemos como por un cristal oscuro. No terminamos de entender cómo funcionan todas estas cosas, incluso desde nuestra perspectiva del Nuevo Testamento. Pero hay una cosa clara. La fe afirma que por muy caótica, muy absurda que parezcan las cosas en este mundo, tenemos una vista muy limitada y en realidad detrás de todo lo que acontece hay un Dios soberano que está gobernando y que lo hace con sabiduría. Job finalmente no tiene una respuesta a por qué él ha pasado todo lo que ha pasado. Dios no le da esa respuesta. Pero Job tiene que reconocer finalmente algo, lo que él dice en el capítulo 42. Fijaos, Job dice, yo conozco que todo lo puedes. Está reconociendo la soberanía de Dios. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él lo sabe todo, Él es sabio. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Una pregunta retórica, estoy diciendo, era yo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Necesitamos aprender de Dios sabiduría. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No entiendo por qué pasa, por qué he pasado, por qué sigo pasando lo que estoy pasando, pero ahora te conozco. Conozco que tú eres sabio y que tú eres un Dios soberano. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál es la conclusión del libro? Hermanos, a veces vemos cosas en este mundo que no entendemos por qué Dios las permite. A veces vienen a nuestras vidas enfermedades, problemas, dificultades, cosas que nos duelen y que a veces se prolongan durante mucho tiempo. El libro de Job nos llama a descansar en la sabiduría de Dios. No sé si tendrás la respuesta algún día al por qué, pero hermano, el mundo es demasiado complejo como para que nosotros nos creamos sabios en por cómo deberían funcionar las cosas. Y el libro de Job nos está llamando a descansar en nuestro Señor, a descansar en que Él es sabio y que Él está gobernando en medio de un mundo que a veces parece caótico. Hay un himno, y termino con esto, que no sé si habéis cantado o conocéis, que se llama Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Es un himno precioso. Y no sé si sabéis la historia de este himno. Este es un himno que escribió un hombre que se llamaba Horatio Spafford. Es un hombre que vivió en Estados Unidos y era un hombre muy próspero, era un empresario muy reconocido, tenía negocios inmobiliarios. Él nació en Nueva York en el año 1828 y era un creyente. Él era una persona íntegra, era un hombre piadoso delante del Señor y una persona que además se movía en las altas esferas allí en Estados Unidos en ese tiempo. De hecho, incluso hay registros de correspondencia entre él y el que era presidente en aquel tiempo, Thomas Jefferson. Y él se casó con una mujer llamada Elizabeth Clark, con la que tuvo 6 hijos. Y la vida de este hombre próspero, con una gran familia, cambió radicalmente en el año 1871. ¿Sabéis lo que pasó? Ese año fue el gran incendio de Chicago, donde este hombre tenía todo su negocio. Así que en ese incendio él perdió casi toda su fortuna. Ese mismo año, uno de sus hijos falleció
por una epidemia de escarlatina que hubo también en Estados Unidos. Y como consecuencia de todo eso, la esposa de este hombre se vio gravemente afectada a su salud y decidieron que ese verano se marchase ella con el resto de sus 5 hijos a pasar el verano en Londres. Embarcaron y fueron rumbo a Londres para descansar, mientras él se quedó en Chicago porque tenía que resolver algunos asuntos de negocio. Varias semanas después, este hombre recibió una terrible noticia. El barco donde iba su familia, camino a Londres, naufragó. Y en ese barco murió casi toda la gente que iba a bordo de él. Este hombre solamente recibió un mensaje de su esposa, un telegrama, que decía unas breves palabras. Decía: me salvé yo sola, ¿qué hago? Terrible la vida de este hombre, ¿verdad? ¿Nos recuerda un poco la vida de Job? Pierde su riqueza, pierde su familia, su salud no fue tocada, pero bueno, la de su esposa estaba bastante mal. Así que este hombre, imaginad cómo estaba, partió en barco corriendo para reunirse con su esposa y de camino a Inglaterra, el capitán del barco donde él iba le llamó en un momento dado y le dijo: mira, justamente ahora estamos pasando por la zona donde sufrió el accidente, el barco donde iban tus hijos y tu esposa. Horatio se quedó pensativo durante mucho tiempo. Esa noche incluso dice que no pudo dormir y en su camarote, estando allí, fue donde él compuso ese himno, Estoy bien con mi Dios. Y dice la primera estrofa de ese himno: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien con mi Dios. Horatio, al igual que Job, experimentó dolor, sufrimiento, grandes pérdidas en su vida. Y al igual que Job, no terminó de entender todas las respuestas, no terminó de entender por qué tuvo que pasar por eso. Sin embargo, la conclusión a la que él llegó fue exactamente la misma conclusión que Job. Señor, tú sabes, tú eres justo, tú eres sabio y yo puedo descansar en eso. Estoy bien con mi Dios. Vamos a orar. Amén. Señor, queremos darte gracias por esta porción de tu palabra, por cómo tú has dejado registrado la vida de este hombre, Job, en todas sus dificultades, sufrimiento, dolor, y cómo tú te revelas como un Dios soberano, un Dios que está al control de cada cosa que pasa en nuestra vida, en este mundo. Señor, te pido que tú nos ayudes a entender estas verdades de una manera profunda, que podamos atesorarlas en nuestros corazones, para que cuando andemos en medio de pruebas, tribulación, dificultades en nuestra vida, podamos decir como Job: Señor, yo te conozco, yo sé que tú eres soberano y que tú eres todo sabio, y que podamos descansar en estas verdades. Señor, estamos viviendo en un mundo que parece caótico, guerras, pandemias, crisis económicas, parece que esto no tiene fin. Señor, ayúdanos a aferrarnos a esta verdad, a descansar en ti, a no estar intranquilos pensando que si la economía sube, baja, que si la guerra llega, no llega. Señor, tú eres el que está gobernando. Ayúdanos a descansar en esta verdad. Tú nos guardas. Aunque no entendamos a veces el porqué de las cosas, pero tú tienes un propósito con todo lo que acontece en este mundo. Y Señor, ayúdanos a descansar en esta verdad, a confiar en ti, a saber que tú amas a tus hijos y que todo lo que acontece en nuestra vida es para nuestro bien. Señor, gracias por tu misericordia, porque tú eres bueno. En medio de circunstancias, sean cuales sean, tú eres bueno. Te pido que tú grabes esta verdad en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.